Bien, lo que estamos haciendo desde la clase del jueves pasado es meternos ya de lleno en lo que son los análisis, ¿vale? Los análisis cuantitativos. Hemos ido probando algunas cosas con Python para que ustedes un poco tengan los comandos si los quieren aplicar en sus trabajos, en sus tesis, para hacer análisis exploratorio, básicamente, que fue lo que hemos visto hasta la clase pasada. Análisis exploratorio y estadística descriptiva, que es como lo más básico y lo que generalmente tienen en común todas las tesis cuantitativas. Es decir, todas las tesis al menos tienen que tener una parte exploratoria descriptiva, ¿vale? Luego ya, dependiendo del alcance, podríamos encontrar tesis ya correlacionales o explicativas, ¿no es cierto? Ya con diseños de causales. Hoy día vamos a ver un tema que quedó lanzado anoche respecto a la inferencia estadística, ¿ya? Entonces, ¿cómo podemos entender esto de la inferencia estadística? Hay muchas preguntas que uno en la vida cotidiana, en los trabajos, uno se hace, que se tienen que responder de manera inferencial. Por ejemplo, imagínense que ustedes son, no sé, trabajan en el área de marketing de una empresa y de repente quieren saber la opinión de los clientes respecto a un producto. O, por ejemplo, saber la satisfacción del cliente respecto a su experiencia de compra, ¿vale? Entonces, es evidente que lo difícil, si bien estas cosas obviamente se han relativizado mucho con lo que es el Big Data, lo hablamos la otra vez, ¿no es cierto? Con el tema de del Internet de las cosas y cómo hoy día cualquier señal que de los consumidores son recogidas por la empresa de alguna u otra manera, desde un comentario en una red social, un tweet, etc. Pero en general sigue siendo difícil y costoso consultar a todos los clientes, digamos, si la población fuera aquellas personas que consumen nuestro producto, claro, preguntarle a millones de personas es difícil, no es algo asequible. Entonces, esa es una pregunta que requiere inferencia. Otra pregunta, otra disyuntiva podría ser es que nos interese saber el tiempo de vida, la obsolescencia de un computador fabricado por una marca determinada, un computador, una televisión, lo que sea, digamos, ¿ya? Claro, para poder responder esa pregunta de manera empírica, deberíamos ver, encender todos los computadores que tenemos de esa marca y esperar a que vayan fallando, para tener no sé, un registro de cuánto tiempo duran. Y lo otro es alcanzar toda esa población de computadores. También es prácticamente imposible muchas veces, ¿vale? Porque además, como dice ahí, hay flujos, digamos. O sea, no es que hay un stock de computadores, sino que también hay un flujo, continuamente van saliendo nuevos computadores al mercado, incluso de la misma marca, el mismo modelo. Por lo tanto, este tipo de disyuntivas, de problemáticas, que son bastante cotidianas, también se dan en lo que son los fenómenos de la innovación, de la gestión de la innovación y del emprendimiento tecnológico. Por lo tanto, requerimos también la inferencia. Requerimos también la inferencia. En el fondo, como lo hemos visto hasta ahora, si yo quiero, de alguna manera, entender, analizar, estudiar una característica en particular, una característica de interés, yo debería, en lo posible, recolectar los datos que involucren a toda la población, ¿vale?, que está afectada bajo ese fenómeno. Como lo hemos conversado, lo normal no es tener acceso a la población, sino que tener acceso a un número limitado de observación, es decir, a una muestra, que eso es lo que así la hemos definido. Y desde este subconjunto donde uno hace, donde uno tiene indicadores que de alguna manera nos podrían ayudar a describir cómo se comporta la población. Eso es la inferencia, eso es inferir, ¿no? Inferir desde lo particular a lo general. Entonces, eso es lo que tenemos que enfrentar. ¿Qué es lo que sucede en el fondo? ¿Por qué no es tan mecánico esta cuestión? ¿Qué es lo que complica la inferencia estadística? Lo que complica la inferencia estadística es que estamos sometidos a niveles de incertidumbre, de azar,
lo que se llama en estadística la aleatoriedad. Estamos sometidos bajo el fenómeno de la aleatoriedad. De hecho, gran mayoría de las características de interés analizadas son variables aleatorias. Ese es el fenómeno de la aleatoriedad. Por ejemplo, yo a priori me es muy difícil decir cuál va a ser, por ejemplo, la edad promedio de los estudiantes del curso, sin conocerlo, o cuál va a ser la nota final promedio del curso. O sea, eso es una variable aleatoria, va a depender de muchas cosas, hasta del azar. Entonces, no hay, digamos, a la restricción anterior, es decir, a la restricción de tener que llegar a toda la población, le agregamos este fenómeno de la aleatoriedad. Lo interesante, y aquí nos ayuda un poco la estadística, toda variable aleatoria en el fondo tiene una distribución de probabilidad subyacente. O sea, yo sé, por ejemplo, que si bien no conozco a priori qué notas van a obtener en el curso, yo sé más o menos que esa variable, nota, se distribuye de una manera. En general, las notas se distribuyen de manera normal. Ese fenómeno se da. Entonces, si bien no tengo claridad de cuánto va a ser el valor de esa variable en el futuro, sí sé cuál va a ser su distribución. Es decir, yo sé cómo se van a distribuir los distintos valores de la variable en base a una determinada probabilidad. Teniendo claro eso, entonces, uno de los cosas más importantes que hacer cuando tenemos variables aleatorias y queremos ver el comportamiento probabilístico es calcular, ¿no es cierto?, la esperanza y la varianza. Recuerden que la esperanza matemática es una medida de tendencia central, y de hecho la fórmula de la esperanza es la fórmula de la media, el valor promedio. O sea, ¿qué es lo que yo espero como valor de una variable aleatoria? Es su media, ¿no? Es como es justamente ahí su nombre, la esperanza, ¿no? La esperanza que yo tengo de que el valor de que la aleatoria tome algún valor determinado es tender a su promedio, a su media. Por eso mismo, entonces la esperanza también es una medida de tendencia central, es donde el grupo se localiza la nube de puntos en el espacio vector. Y también, como teníamos en la media, a nivel de inferencia, cuando hablamos de esperanza, tenemos también la varianza como medida de dispersión. ¿Cierto? ¿Qué tan dispersa es la nube de puntos respecto a ese centro que yo calculé con la esperanza? ¿Vale? Entonces tenemos ahí, yo diría, tres cosas importantes a atender en esta lámina. Primero, bueno, cuatro, ¿no? La presencia de aleatoriedad. Pese a que haya aleatoriedad, yo podría conocer la distribución de probabilidad que subyace a una variable aleatoria, el comportamiento de una variable aleatoria. Y también tendría acceso a dos indicadores muestrales que podrían determinar cómo se comporta ese conjunto de datos, que son la esperanza, que sería el promedio, el valor esperado en el fondo, y la varianza, como medida de dispersión. Ahora bien, ustedes recordarán de la estadística del colegio, o del pregrado, no sé, una tenía una variable aleatoria X, que tenía asociada una distribución de probabilidad. Y se acuerdan que la forma de describirlo era como esta colita, como se llama la colita de chancho, ¿no? Es que la aleatoria se distribuye de una determinada forma, ¿no es cierto?, con los valores que tiene, y una serie de parámetros. Esos parámetros son los que uno debe encontrar para poder describir la distribución de probabilidad. ¿Vale? Y esta función de probabilidad pertenece, ¿no es cierto?, al conjunto de muchas distribuciones que acá abajo hay varias que ya están súper estudiadas en la literatura, como la Bernoulli, la binomial, la Poisson, la hipergeométrica, la uniforme, la normal, la exponencial, un montón de formas en cómo se distribuye una variable aleatoria. ¿Vale? Ustedes después pueden ir a cualquier libro de estadística y recordar a qué atendía cada una de estas distribuciones. En el fondo, lo que tenemos que hacer ahora, cuando tenemos una distribución, es entender que la distribución puede ser descrita a través de un número finito de parámetros. Por eso mismo, y eso lo dijimos ayer, hablamos de un modelo paramétrico. Por eso el modelo paramétrico. Y las principales dos variables, la media y la varianza, o el valor esperado y la varianza, que son los dos principales parámetros para poder determinar cómo se puede describir la distribución de probabilidad
en una variable aleatoria. ¿Por qué es importante? Porque si tenemos parámetros, ya podemos hacer de alguna manera analítica, alguna formulación analítica que nos permite analizar en términos cuantitativos, es decir, en términos matemáticos, y obtener conclusiones mucho más fuertes que si no tuviéramos esos parámetros. ¿Ya? Entonces, la pregunta de cajón ahora es, profesor, pero entonces, ¿cómo elegimos el modelo? ¿Cómo partimos? Bueno, ahí ustedes pueden tener dos vías para ver qué modelo es el que más se parece. Considerar los marcos teóricos, lo que dice la literatura respecto a cómo es esa distribución, o por vuestra experiencia. Si ustedes son, a lo mejor han estudiado o han trabajado en áreas que son más o menos, que ustedes pueden sospechar de dónde podría venir esa distribución, por eso también se usa, es parte del conocimiento, ¿vale? Es parte del conocimiento. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer cuando entonces tenemos este dilema, ¿no es cierto? ¿Cómo pasar de una muestra a una población? Lo que hacemos es hacer una estimación. Y como tenemos parámetros, se llama estimación paramétrica, la estimación paramétrica clásica, ¿vale? Tenemos una muestra aleatoria de un tamaño n, ¿ya? Que proviene de una distribución de probabilidad, en la cual solo se conoce que pertenece a una familia. Puede ser una normal, una test tube, solo sabemos eso, pero no conocemos los parámetros. Solo conocemos la forma que podría tener la distribución, pero no los parámetros. Entonces lo que necesitamos es, de alguna manera, yo quiero inferir conocimiento de algunas características de esta distribución a partir de un número de características que pueden ser de mi propio interés. Por eso ahí está representado en el H, las H dimensiones, dependiendo del número de características, será ese número H, puede ser 2, será R cuadrado, será 3, R al cubo, lo que sea. ¿Vale? ¿Cuáles son las formas de hacer inferencia? Hay tres formas más importantes. La estimación puntual de parámetros, la estimación por intervalos de confianza y los test de hipótesis. Son las tres formas en las que yo genero inferencia estadística. El único requisito para poder trabajar con cualquiera de los tres caminos es que yo tengo que contar con una muestra aleatoria proveniente de una secuencia de variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas. Bueno, si fueran distintamente distribuidas no podríamos hacer una generalización, entonces estamos asumiendo que es una aleatoria independiente e idénticamente distribuida, ¿vale? En donde el valor esperado de cada x sub i va a ser igual a mu, que sería el valor esperado de la población. Y fíjense, y la varianza de los x sub i de cada variable aleatoria va a ser igual a un sigma cuadrado, esa es la varianza. Y si se fijan, ¿cómo es esa varianza? Es, de alguna manera, igual para todos, es como una constante, ¿vale? Sigma cuadrado. Entonces, eso es lo que buscamos. A partir del valor esperado de los x sub i, obtener mu, el verdadero valor esperado de la población, y a partir de las varianzas de cada x sub i, tener sigma cuadrado, que sería la varianza verdadera asociada a esa población. Entonces, el único requisito que necesitamos es que las variables sean independientes entre ellas, ¿no es cierto? Idénticamente distribuidas. Acá aparece una cuestión que se llama, no sé si se acuerdan, la función de verosimilitud. La función de verosimilitud. Que de alguna manera es la función que más se acerca, o sea, si definimos, por ejemplo, fx como la función de densidad de probabilidad, que está, ¿cierto?, detrás de una variable aleatoria, que describe el comportamiento de una variable aleatoria, y a partir de una muestra, uno podría estimar una función de máxima verosimilitud. Una función de máxima verosimilitud que es la L, ¿no? O sea, y trato de maximizar para acercarme a esa función de densidad de probabilidad. ¿Ya? Entonces ahí los parámetros que tengo que estimarlo, o que son parte de la maximización, son los teta, que son los parámetros. ¿Ya? En determinada, o sea, de alguna manera lo que yo hago es, a partir de una muestra aleatoria, y una familia de distribución determinada, que yo a priori la podría configurar, ya sea como lo mencioné, por marcos teóricos o por la experiencia, lo que busco son esos parámetros teta que maximicen esa función de verosimilitud. Entonces es un problema de maximización en el fondo, ¿vale? A la cual están siendo sometidos las variables para configurar esa función de densidad de probabilidad. Fíjese que acá en la fórmula de la función de
verosimilitud, se usa la pitatoria, ¿no? Porque las probabilidades se van multiplicando, las densidades se van multiplicando, no se suman, se multiplican. ¿Vale? Por eso es la pitatoria entre I igual 1 hasta n, porque n es el tamaño muestral. ¿Vale? Un ejemplo concreto, porque esto a veces es un poquito complejo de ver así como tan en teoría. Imaginemos que, como está dicho ahí, nos interesa analizar, o más bien comprender, las ventas generadas por una empresa que tiene presencia en diferentes territorios. Ese es el problema. Quiero saber cómo se comportan las ventas. Fíjese el primer punto. Dice, vamos a suponer que el proceso de compra-venta sigue una ley normal y nos interesa estimar uno de sus parámetros, mu. ¿Ya? Entonces se fijan que ya hacemos un supuesto acerca de la función que estaría detrás. Estamos asumiendo que esa función que está detrás es una normal. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor tenemos alguna teoría que nos indica o la experiencia nos señala de que al parecer describiría una campana de Gauss. Recuerden que mu es el valor esperado de la población. ¿Vale? Ahora, fíjense que el ejercicio es que se centra solo en una sucursal, pero durante 3 meses. ¿Ya? Entonces, se fijan en el mes 1, para la sucursal X, ¿no es cierto?, tiene esos valores. En el fondo, cada mes va a ser una muestra. ¿Vale? Va a ser una muestra. Entonces, yo lo que hago primero es obtener el promedio de cada muestra. Obtengo la media muestral. Entonces, fijan ahí, si ustedes calculan la media con una calculadora, les va a dar para el primer mes 26.816.2, para el segundo mes 31.226.22, para el tercer mes 32.337.6. ¿Vale? Ahora, tenemos esto. ¿Cuál es la verdadera, o cuál de las tres sería la que está más cerca del parámetro poblacional de mu? A priori no lo sabemos, ¿vale? A priori no lo sabemos. Pero sí tenemos tres candidatos, tres posibles candidatos. Entonces, lo que uno puede hacer, lo que uno puede ir haciendo, es, por ejemplo, que cuáles las medias de las medias. Es una posibilidad, como parte de una estimación punta, la media de las medias. Y así, entonces, es posible, o casi siempre, se puede obtener una media de un conjunto de datos numéricos. Lo complejo es que, obviamente, si fijan estos números, si son 3 meses en el mismo lugar, van cambiando. Tengo 3 valores distintos. Por lo tanto, a lo mejor yo podría decir, ya, voy a elegir el primer mes, pero ¿por qué no el segundo? O si cambian los datos, van a cambiar nuevamente la media. Entonces, aquí viene la pregunta, que se la voy a hacer a ustedes si la pueden responder intuitivamente. ¿Conviene obtener y tomar decisiones a partir de una estimación puntual del parámetro o indicador de interés? ¿Qué quieren ustedes? ¿Conviene o no conviene? Depende del enfoque de la investigación. Ya, depende del enfoque de la investigación, pero en términos netamente estadísticos, ¿ustedes qué creen? ¿Me equivocaré más o me equivocaré menos al hacer una estimación puntual? Me podría Piénselo. equivocar más al hacer una estimación puntual. Requeriría la mayor cantidad de parámetros, indicadores que pudiera obtener. ¿Cómo? ¿Cómo fue lo último? Ojalá mantener la mayor cantidad de parámetros o indicadores para poder sacar todos los resultados de lo que necesito, no ir directamente o con una estimación puntual. Ya, ok, vas a tener 50 muestras y 50 medias muestrales. Ya, y ahí como, entonces, ¿cuál de esas, tú vas viendo si va entendiendo a un valor? ¿Eso estás pensando? No, que a través de esos datos intentar generar más indicadores, y la interacción de estos indicadores nos puede entregar una mejor toma de decisiones. Pero cuando hablas de indicadores, ¿en qué estás pensando? Acá lo que queremos es estimar la media.
Me refería a más indicadores que la media, pero... Ya, pero es que la estimación aquí es la media. Claro. Yo quiero estimar la media población. Tengo 3 muestras en este caso. Entonces, la estimación puntual quiere decir que yo hago la estimación exacta, o sea, elijo uno. Eso, claro, si tengo la suerte de que ese que elijo es justamente, bueno, logré alcanzar el objetivo, pero ¿ustedes creen que eso es factible, es difícil, es fácil? ¿Es conveniente tomar decisiones a partir de una estimación puntual? Yo creo que no, porque los 3 meses pueden tener comportamientos diferentes, o sea, y la media de las medias vendría a ser como una respuesta que podría ser como lógica, podríamos decirlo de esa forma, pero en el fondo los 3 meses podrían tener comportamientos completamente diferentes como para hacer un promedio de las 3 muestras. Claro, o sea, también la media de las medias un poco, es como un poco chapuza, ¿no? Porque en el fondo, claro, no, tampoco estamos teniendo tanta claridad si los 3 meses, además, si las 3 muestras son representativas. Correcto. Entonces, ¿cuál es la salida que da la estadística? Bueno, trabajar con intervalo, con un rango. Típico cuando uno no quiere casarse con un número, dice, entre tanto y tanto. No sé si ustedes lo hacen, pero es siempre la salida que uno tiene para zafar, ¿no es cierto?, de no casarse con un dato en particular, sino que uno dice, bueno, el dato está entre tanto y tanto. Y así un poco uno establece un rango, ¿vale? Bueno, aquí lo mismo. La estimación puntual tiene esa debilidad, digamos, que el error puede ser muy alto, ¿no es cierto? El error muestral. Recuerden que el error es cuán lejos estoy, o sea, cuán lejos está el valor muestral del valor poblacional. Y el nivel de confianza, cuán distante estoy de la estimación muestral respecto a otra estimación muestral. Es decir, el error compara la muestra con la población, el nivel de confianza compara muestras. ¿Se acuerdan? Eso fue como la clase, no me acuerdo, clase 6. Entonces lo que uno hace es avanzar desde una estimación puntual a los intervalos de confianza. Igual que lo habíamos descrito antes, tenemos una variable aleatoria X, no sé, notas, edad de los estudiantes del máster, no sé, cualquier variable aleatoria que ustedes consideren, que tiene una instrucción F, ¿no es cierto? Que depende de sus valores, ¿no es cierto? X pequeños son los valores que toma la variable aleatoria, y teta, que son los parámetros. Entonces, ese parámetro, lo que estamos diciendo es que va a estar, o va a pertenecer a un intervalo, que va a tener un límite inferior, Q1, y un límite superior, Q2. Y fíjense que ambos límites, ¿de qué dependen? ¿De qué dependen ambos límites? ¿Dice de la muestra disponible? Exactamente, depende de la muestra, ¿no? De la muestra. Y fíjense que en la misma muestra es Q1x barra abajo, Q2x barra abajo. Recuerden que matemáticamente cuando tenemos Q y en función de x, se escribe así. Eso, f de x es una función de x. Acá Q está en función de la muestra. Y además se cumple esa probabilidad que está abajo. O sea, la probabilidad, ¿no es cierto?, de que el parámetro verdadero esté entre Q1 y Q2 es igual a gamma. Y gamma se interpreta como el 100%, o sea, como el tanto por ciento el nivel de confianza. El nivel de confianza. ¿Se acuerdan de esto, ¿no es cierto? Esto es de colegio. Entonces, ¿cómo se interpreta? Y aquí vienen ya los problemas. Entonces, como esta unidad temática está muy enfocada en la interpretación, veamos cómo interpretamos un intervalo de confianza. Imagínense que el verdadero valor, el mu, fuera 5, que está ahí en rojito. Yo digo, un intervalo de confianza del 95% significa, ¿qué significa? Para ustedes, ¿qué significa tener un intervalo de confianza del 95%? Sabiendo que el valor real es de 5. ¿Qué significa un intervalo de confianza del 95%? ¿Qué creen ustedes? Que permite un 5% de error. A ver, exprésate de mejor manera. ¿Qué quiere decir?
¿Error de qué? Desarrolla la respuesta. Imagínate que estás en un examen. Esa respuesta te da 0,2 puntos de un punto. ¿Qué le falta a esa respuesta? Vean el gráfico. ¿Qué para ustedes ese gráfico? ¿Qué significa ese gráfico? ¿Cuál es la interpretación de un intervalo de confianza del 95%, dado ese gráfico? ¿Qué significa? Que ese 95% para mí es como el valor poblacional que se encuentra como en el rango como de la certeza que me da, ese 95%. Ya, ojo que, fíjense lo que dice abajo de la slide, dice, cuidado al interpretar que el intervalo de confianza calculado contiene el valor real del parámetro con probabilidad gamma, porque eso es incorrecto. O sea, no hay que interpretarlo como que ese intervalo de confianza contiene a mu, en este caso 5, con un 95%. No, de probabilidad, eso no, así no se interpreta. Entonces, ¿cómo se interpreta? Vean el gráfico. ¿Cómo interpretan ustedes ese gráfico? Como una frecuencia. Pero No, pero no sabría relacionarlo ya, desde el con punto el de vista, parámetro. pero desde el punto de vista del intervalo de confianza, ¿qué ustedes me están diciendo de que, o sea, nos están diciendo de que 5 es el valor real? Cada barrita azul, ¿qué podría ser? Cada barrita podría ser un intervalo, un rango, Bien, eso, ya, bien. Ya, ahí Matías acertó. y el 95% podría corresponder a que el 95% de esos rangos caen dentro de lo que yo estoy buscando, y el 5% puede estar fuera de esos rangos aceptados. Bien. Mira, súper bien. La única diferencia que yo le pondría es que el parámetro está contenido en el 95% de esos intervalos. Pero bien, ¿se entendió, no? Como, ¿se entendió? Cada barrita, en el fondo, es un intervalo. ¿Sí? Entonces, ¿por qué tengo tantas barritas? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Porque indica, claro, cada barrita es un intervalo, pero ¿por qué son tantos intervalos? ¿Qué está pasando ahí? ¿Son casos? Pero llevémoslo a la jerga del curso. ¿Cómo hablamos nosotros? De población y de Muestra. muestras. ¿De qué dependía el intervalo? ¿De qué dependía el intervalo? Dependía, ¿no es cierto?, de la muestra. En el fondo, cada barrita es un intervalo que corresponde a determinadas muestras. Lo que nos está diciendo el gráfico, como muy bien decía el compañero, es que el 95%, o sea, imagínense, repito 100 veces, tengo 100 muestras, el 95% va a contener el 5. Eso quiere decir. Eso quiere decir. Por eso, insisto, cuando hablamos de error, es cuando tú comparas la muestra con la población. Cuando hablamos de nivel de confianza, recuerden, yo comparaba entre muestras. Entonces, así se interpreta. Repetir, ¿cierto? Si yo repito 100 veces, el 95% de las veces
el intervalo va a contener, ¿no es cierto? Ese intervalo contendría al 5. Entonces, no es que sea un 95% que ese intervalo tenga probabilidad de 95% de que esté ahí 5, no. Tiene que ver con la repetición de él, ¿vale? Entonces, esta cuestión es re importante porque a veces se nos olvida y cuando tenemos que interpretar de repente, sobre todo cuando vamos a la clase de mañana, cuando veamos ya modelos de asociación entre variables, y vamos a ver intervalos de confianza, vamos a aplicarlos mañana. Entonces, ojo con cómo vamos interpretando los intervalos, ¿vale? Hagamos un pequeño ejercicio. Vámonos abran cualquiera de los Jupyter Notebook, cualquier colab que hasta el momento, abran cualquier colab. Vamos a hacer un ejercicio que es este que está aquí, para que ustedes vean cómo se calcula un intervalo de confianza en Python. Yo voy a abrirlo, tengo uno, creo que demos un minuto. Ustedes por mientras abran cualquier, creo que pueden abrir incluso una hoja nueva. ¿Ven el colab? Sí se ve. Ya, acá en archivo, si ustedes, por ejemplo, abrieron uno de los que vimos ayer, en archivo ustedes ponen nuevo cuaderno y les va a salir algo así como el que tengo acá, uno limpio. Entonces háganlo todos, háganse todo un cuaderno limpio. Y una vez que tengan el cuaderno limpio, Va a enviar el código. ahí está el código. Primero tienen que importar la librería, que se llama NumPy. Okay. Entonces, en el primero donde dice código, ahí ustedes digitan import, así tal cual. Import NumPy as np y luego from spy import stats. Entonces, NumPy nos va a ayudar a hacer un arreglo de datos y de SciPy, que es stats, vamos a calcular los intervalos de confianza. ¿Los mismos valores? Sí, uso los mismos valores para que podamos después comparar los Ok. comparar. Después ustedes después en sus casas juegan con los datos, pero tratemos de hacer primero un ejercicio común para que nos dé a todos algo similar.
Fíjense que en el, Ah, puta, copiando. en el Colab, que una cosita previa. En el Colab ustedes pueden acá agregar códigos. Y pueden agregarle más códigos. ¿Se fijan? A medida que ustedes están viendo, ¿no? Sí. A medida que ustedes, entonces ustedes, por ejemplo, acá arriba pueden poner el de para traer a la librería. Después en el segundo, para hacer un orden, ponen el del arreglo, y en el tercera wincha, escriben el comando para generar el intervalo de confianza. Entonces ahí, cuando estén en el código, ahí ustedes lo pueden ir a agregar. Voy de nuevo a la presentación. Ya. Primero, todavía no calculen el intervalo. Quiero explicarle una cosa antes. Entonces, sí carguen la librería y generen X, que es el arreglo. Eso nunca. Tiene que hacerlo así, tal cual, como con los corchetes, con el paréntesis. El primer caso que vamos a calcular es el intervalo de confianza para mu, que es, recuerden que mu es la media poblacional con varianza poblacional desconocida. No sabemos cuál es la varianza poblacional. ¿Vale? Fíjense que la fórmula indica que el X, o sea, el intervalo, pues es más menos, ¿no es cierto? Más para el límite superior y menos para el límite inferior. Va a depender de un T de 1 menos alfa, ¿cierto? Si el 95%, ¿cierto? Alfa va a ser 0,05, como dividido por 2, 0,025. N-1, que es solo grado de libertad, perdemos un grado de libertad porque no conocemos la varianza, N es el tamaño de la muestra. Esa sería la desviación estándar de la muestra, dividido por la raíz de N. N en tamaño muestral. Fíjense que cuando tenemos una varianza poblacional desconocida, no podemos asumir normalidad. Ese es el problema. Tenemos que asumir una T de student. La T de student, que se lo dije ayer, es una distribución, si ustedes la ven en los libros de estadística, que es como una normal así como movida, así como hacia la izquierda. Así como es asimétrica. Entonces, es como, de hecho, cuando n aumenta, si una T student, con un n aumentando, tiende a una normal. Pero con n pequeño, la T student es una normal distorsionada. Entonces, el problema que tenemos acá es que como no tenemos un dato, que es la varianza poblacional, se asume también una varianza proxy, que es la varianza muestral, y se calcula de esa manera el intervalo, con el T de student. El T de student es el valor que toma la T de student en el 1 menos alfa medios. Eso se busca por tablas, ¿ya? O eso se hacía antiguamente. Ya no se hace eso, pero en el fondo hay tablas estadísticas donde está el valor del estadístico de T asociado a tal probabilidad. Eso es el T sub 1 menos alfa medio. Ya, entonces ahora que ya expliqué la fórmula, por favor, ahora sí, y una vez que ustedes hicieron el X, generen el intervalo. Veamos cuánto les da. Por favor, no innoven tanto, traten de hacerlo igual. Después ustedes innovan cuando tengan tiempo. Ahora, para describir un poquito la cuestión, háganlo así directamente. Ya salen dos resultados, pues sale 24.859 y 39.815. Vale, ese sería entonces su intervalo. ¿Les dio todo lo mismo?
24.261, 41.188. Ujú. Con los mismos valores. Sí, hay que revisar si es que alguno nos equivocamos en alguno. Traté de anotar exactamente lo mismo. Ah, está bien. 24.859.6, 39.815.58. ¿Alguien les dio eso? Sí, No, ya anoté mal un número entonces. Sí, bueno. Ya, pero no importa, Nicolás. Filo. Después de que llegaste a un intervalo. Ya, todos llegaron a esto, ¿no? O se perdieron. Estoy terminando. Sí, igual. Vale. Voy a dejar de compartir esto porque quiero mostrarle ahora la otra opción que podemos tener. Entonces, esta fórmula era con varianza poblacional desconocida. Puede ser, tengamos una varianza poblacional conocida. ¿Qué que cambia ahora entre las dos fórmulas? ¿Qué son las tres cosas que cambian? ya una en la T que no sé qué era la T por lo normal. La T es test student, es el estadístico relacionado a la distribución test student. ¿Acá cuál sería? Una normal, una Una distribución normal. normal. Ya, entonces, de partida ya nos acercamos a una normal. Ya no utilizamos una test student, sino que utilizamos una normal. Cuando tenemos un parámetro conocido. ¿Qué otra cosa cambia? Sí, el len en menos 1. ¿Qué significaba que fuera menos 1 la fórmula anterior? Porque perdemos un grado de libertad. N Mm. es el tamaño muestral. Entonces, al restarle 1 pierdes un grado de libertad. Acá lo ganamos porque tenemos un dato, una información adicional. Y lo tercero, ¿cuál es la tercera diferencia entre esta fórmula y la anterior? Lo más importante. O sea, no sé si lo más importante, pero muy importante. ¿Qué significaba len en la otra? ¿Perdón? Len, en base a la No, variable no, 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 X. no, no, no es el comando. Estoy viendo la fórmula. Estoy viendo esta fórmula. Esta fórmula. Esta es la que estoy comparando. Entonces, claro, la diferencia sería que no esté Z, no está el N-1, ganamos un grado de libertad. ¿Cuál es la otra diferencia entre esta fórmula y esta? La tercera gran diferencia
Y la varianza se conoce, está arriba. Claro, por lo tanto aparece sigma, que Sí. así se designa la varianza poblacional y no S, que era la muestra. Muy bien. Ahora repitan el cálculo del intervalo, pero usando la fórmula que está acá abajo. Stats.normal.interval, y eso. Generen otro código abajo, otra wincha, y ahí lo digitan y lo cargan. A ver qué les da. A ver, a ver, a ver. El que lo haga me tiene que después decir qué pasó. Pero todavía no. Primero esperemos que todos los compañeros hagan el cálculo. Ya, entonces, una vez que ustedes lo cargaron, ¿les dio a todos un segundo intervalo? Un ¿Sí? segundo de Sí. intervalo. Vale. Entonces voy a ir al collab. Les tiene que haber dado 25,858 y 38,816. ¿Eso les dio? Sí. Sí. Sí, eso yo. Ya. Voy a dar 5 décimas para el trabajo 2. Si alguien me explica primero qué pasó entre un intervalo y otro, porque son los mismos datos. Que me explique qué pasó y por qué pasó. 5 décimas para el trabajo 2. Pero no achuntándole, ¿eh? O sea, el que levanta la manito lo responde, si se equivoca, o sea, el que responda con seguridad. ¿Qué pasó entre un intervalo y otro y por qué? Yo me voy a tirar al agua. Pero espérate, ¿estás seguro? Dale, o sea, el tener la varianza, obviamente se acota Primero, quizá el- primero, ¿qué pasó cuál es la diferencia entre un intervalo y el otro? O sea, que tengo la varianza, ¿no? Esa es la única diferencia. ¿Cuál? Y bueno, que tengo la varianza y la distribución normal. Ya, pero ¿qué pasó, po? ¿Qué pasó con los Se acotó, resultados? se acotó el intervalo de confianza. Se hizo más preciso, por decirlo así. Muy bien, ya. Se hizo más preciso, perfecto. Ahí está la primera respuesta. ¿Y por qué? Porque tengo la medida de dispersión, pues. Tengo la dispersión de la curva. ¿De qué? Tengo la dispersión de la muestra, perdón. No. ¿No? Se perdieron 0,5 décimas. Oh, ni siquiera 2,5. No, porque dijiste algo muy errado. O sea, a ver, la dispersión de la muestra la tenemos. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Cuál es el supuesto que hacemos o es diferente entre uno y otro? Mm, ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? ¿Qué es lo que yo sé de una población y qué no sé de la otra? Está bien, la dispersión, pero no la dispersión muestral. ¿Qué es lo que está asumiendo en el primer intervalo? Que tiene el que es menos preciso. ¿O por qué es menos preciso en el fondo? Porque la distribución es normal. No. ¿Por qué es más preciso
el segundo, bueno, en este caso lo hice al revés, pero ¿por qué es más preciso ese respecto al primero? ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué información adicional tú tienes para llegar a ese resultado más preciso? Revisen las fórmulas. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre ambas fórmulas? O sea, que en un lado perdía un grado de libertad. ¿Pero por qué? ¿Qué supuesto tú relajas? Tú relajaste en el primer intervalo. ¿Qué supuesto hacíamos para calcular el primer intervalo? O sea, el segundo intervalo, perdón. ¿Qué es lo que dijimos adicionalmente? ¿Qué información le dimos al programita para que calculara la intervalo de confianza? ¿Qué información adicional tenemos para, por ejemplo, utilizar la fórmula con la normal, y no con la test student? ¿Qué información adicional estamos considerando? ¿De verdad que no lo ven? Si está en la fórmula. Que es lo que ya lo habíamos conversado en esa misma lógica, al tener la varianza en la población, Eso. uno asume la distribución normal y en base a eso Eso. se acota mucho más. Al tener más el- información, en este caso, al tener la varianza poblacional conocida, ahora, ¿por qué la conocemos? No lo sé, lo conocemos porque estudios previos, porque al asumir varianza poblacional conocida tenemos información adicional. Esa información adicional nos permite tener intervalos de confianza más precisos, que es lo que detectó el compañero. ¿Se fijan o no? Si yo pierdo esa información, si yo asumo, o sea, no asumo la varianza poblacional conocida, es desconocida, pierdo información, pierdo un grado de libertad y recurro al estimador de la varianza poblacional, que sería la varianza muestral. El S es la desviación estándar, que proviene de la varianza muestral. Correcto. Y al hacer eso, de hecho, la distribución ya no es normal. Paso en el test student, pierdo entonces más precisión. Y el intervalo es más grande. Es más amplio en el fondo. Ya, chicos, pasemos entonces. ¿Se entendió entonces, no? Partimos las 5 décimas con mi colega. No. Si era fácil la pregunta. Salomónico. Bueno, acá tenemos las fórmulas para la varianza. Cuando queremos ahora estimar la varianza, cuando tenemos una media poblacional desconocida, ¿vale? Entonces, como tenemos una media poblacional desconocida, recurrimos a chi cuadrado. Y perdemos un grado de libertad. Cuando tenemos una media poblacional conocida, fijan, utilizamos esta fórmula, utilizamos el mu, que es la media poblacional conocida, para estimar un intervalo de confianza para sigma cuadrado. Fíjense que acá abajo, fijan, acá abajo. ¿Podría compartir pantalla? Perdón. No sé. De una otro. Ahí sí, ¿no? Ahí sí. Estaba viendo esta fórmula de acá. Entonces, aquí estaba la con media poblacional desconocida, entonces perdemos el grado de libertad, ¿no es cierto? Usamos como estimador la varianza muestral. Perdemos un grado de libertad. Acá cuando la media, o sea, la media poblacional es conocida, el intervalo de confianza para la varianza poblacional es de esta manera. Usamos mu, obviamente. Ahora, fíjense que lo que les quería comentar es que abajo, cuando ustedes, si ustedes van a esta documentación,
Ahí ustedes van a encontrar todos los comandos asociados al SciPy y a los stats. Y ahí ustedes pueden encontrar también los intervalos de confianza, los comandos para calcular esta forma. Entonces ahí, como tarea, lo pueden buscar y aplicar. Ocupar los mismos datos que aquí generaron, buscan el comando, lo aplican y me cuentan cómo les va. A ver si lo logran estimar. Recuerden que en un caso la media poblacional es desconocida y el otro es conocida. Obviamente, si ustedes hacen los dos cálculos, les tiene que dar también que, en este caso, el intervalo de confianza que ustedes encuentren tiene que ser mucho más preciso, ¿no es cierto? Más acotado. Bien, entonces, con esto terminamos la parte de inferencia. Para seguir la clase, voy a cambiar de PPT porque vamos a partir ya con el tema de la asociación. Ya, denme un minuto para abrir nuestro PPT. Una consulta. ¿Sí? Y con respecto al trabajo, ¿cómo uno asume o cómo investiga el tema de si existe una media o una varianza en cuanto a la población que uno está estudiando? Ahí me perdí, no sé si se habrá mencionado, pero no, ¿cómo yo puedo investigar ese dato respecto a lo que estoy investigando? Lo dijimos hace un ratito atrás, tú puedes tener dos fuentes. Uno, que los marcos, teóricamente tú puedes tener ese dato, o sea, teóricamente tú podrías tener ese dato a partir de tus marcos teóricos, o a través de la experiencia. O sea, tú puedes decir, ya, yo asumo, o se asume que la varianza por estudios previos es tal. O sea, te ayudas con referencias previas. Para, por ejemplo, sospechar qué tipo de distribución está detrás de la variable aleatoria. O, por ejemplo, asumir si la varianza es conocida o no es conocida. Entonces, todas esas cosas te las pueden dar ya sea el marco teórico o ya sea tu propia experiencia en el campo de investigación. Ya, hoy día vamos a ver esto en términos más teóricos y mañana vamos a ver esto ya con los comandos de Python, ¿vale? Entonces, ahora con la clase de hoy y mañana vamos a ir redondeando un poco todo lo que hemos visto hasta ahora en cuanto a análisis descriptivo, inferencia, correlaciones, todo lo que hemos visto hasta ahora lo vamos a sintetizar en el modelamiento, en un modelamiento lineal en el fondo. Entonces, lo que vamos a tratar de modelizar, y yo creo que esta cuestión les puede servir a todos, de acuerdo a lo que ustedes han hecho y me han mostrado de sus trabajos, prácticamente todos podrían hacer algo de este tipo. Imagínense que ustedes tienen un conjunto de datos expresados así como está ahí, con un data frame, ¿cierto? Donde tenemos tenemos K variables independientes y una variable dependiente, que es la Y. O sea, en el fondo, uno puede decir que Y1 va a ser igual a X1 más X12 hasta X1K. Y2 va a ser igual a... Establecemos conceptos de polinomios, ¿vale? Lo que yo voy a expresar entonces es esa regresión que estaba. Yo digo, Y sub I, la variable dependiente, por ejemplo, si me acuerdo a ver de su trabajo, nivel de ventas de las pymes, propensión a innovar en las empresas que no hacen I+D,
tasa de accidentabilidad, propensión a usar canales digitales, porcentaje de presencia de enfermedades. Bueno, cualquiera de esos variables, imagínense, dependiente. Va a ser función de las variables independientes. Va a ser igual a un beta 0, va a ser igual a un beta 1 x y 1, más un beta 2 x y 2, más un beta k x y k, hasta un error. Claro, hay un error. Nosotros vamos a tener nuestros datos reales. Entonces, lo que se hace, vamos a tratar de hacer una estimación si la relación entre las variables explicativas y la explicada se asemejaran a una recta o un plano, en este caso, ¿no es cierto?, en más dimensiones, tenemos un plano, y los puntitos que están ahí son los puntos reales, esos son los puntos de mi muestra, ¿ya?, de mi conjunto de datos. Y lo que yo trato de hacer es ajustar ese plano para que las distancias, esos errores en el fondo de estimación, sean lo más pequeños posible. ¿Vale? Por lo tanto, para poder escribirlo matemáticamente se hace así. Entonces es un polinomio donde se dice que la variable y es igual a una serie de parámetros, betas, multiplicado por el valor de las variables explicativas. Entonces, ¿cuál es el desafío? El desafío es tratar de encontrar esas betas. Es el desafío de un modelo regresivo. Tratar de encontrar esas betas. Si yo derivara, por ejemplo, y sub respecto a xy 1, ¿cuánto me sale? Si yo derivara y sub respecto a x sub y 1, ¿cuánto me sale? Repito, 1. si yo derivara y sub y respecto a x sub y 1, ¿cuánto me sale en esa ecuación? ¿A X sub cuánto es? 1 más beta 2 más X sub 2 hasta... No, solo respecto a x sub y 1. Sí, por X eso. sub y 1, ¿cuánto me sale? La derivada de y sub y con respecto a x sub y 1 es igual a beta 1. ¿O no? ¿No lo ven? ¿No se acuerdan de derivar? Sí, pues lo mismo, si también lo pensé de la misma forma, pero los otros componentes no se pueden derivar porque no está la derivada Por eso, hacia cero. la... Cero. Pero Beta se 1. considera como constante. No, o sea, a ver, diríamos y sub y respecto a x sub y 2. ¿Cuánto es? Beta 2. Beta 2, ahí sí. La derivada de y sub y respecto a x sub y 3. ¿Cuánto da? Beta 3. La derivada de y sub y respecto a un x sub y k da un beta k. Entonces, ¿se acuerdan lo que era una derivada, no? Conceptualmente, ¿qué era una derivada? ¿Qué era una derivada? La pendiente de la curva. Ya, pero conceptualmente, no geométricamente, conceptualmente, ¿qué significa? Si yo calculo la derivada de y sub y, ¿qué estoy calculando en el fondo? ¿Qué quiero ver? ¿Qué quiero analizar? Ojo, que para que sospechen la respuesta, recuerden que tenemos una variable dependiente que es y sub i y variables independientes o explicativas, que son las x sub i, x sub i k. Entonces, la pregunta es, si yo derivo esa variable dependiente respecto a la variable explicativa x sub i 1, me da beta 1. Entonces, en el fondo, esa derivada, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que trato de hacer con al calcular la derivada? ¿Qué es la derivada?
¿Qué es lo que me refleja la derivada? Cuando yo derivo algo. La derivada, recuerden, que es cómo cambia, en este caso, y sub i ante un cambio en x sub i. Es un cambio. En el fondo, ¿cuánto se afecta a y sub i ante un cambio en x sub i? ¿Sí? Si esa es la interpretación de la derivada, y decimos que matemáticamente esa derivada en este ejercicio es beta 1, entonces, ¿qué refleja beta 1? ¿Qué refleja beta 1 entonces? En este caso particular, ¿qué reflejaría beta 1? En términos muy generales. Las betas no son variables, profe, ¿no? No, las betas son, acabamos de decir que las betas son las derivadas de y sub i respecto a cada una de las x. Dije que la derivada es cómo cambia y ante un cambio en x, es el cambio, es una medida de cambio, de impacto en el fondo. Si la derivada es beta, cada derivada, si yo derivo cada una de las x sub i1, x1, 2 hasta x1k, son las betas. Entonces, ¿qué son las betas? ¿Qué reflejaría cada beta? ¿Qué es lo que ¿Un tengo que intervalo? decir? ¿Un intervalo? No. Síganme la lógica, no sé si me están siguiendo la idea. Tenemos un modelo donde tenemos una variable dependiente que es y, cualquier variable dependiente que yo digo visualizando su trabajo. Entonces le mencioné cambios en las ventas, especies de enfermedades, uso de canales digitales, disposición a pagar por ir al turismo, cualquier variable dependiente. Esa variable dependiente yo la ordeno, yo la puedo estructurar de una manera así como está ahí, una combinación lineal en el fondo, de variables, distintas variables explicativas, desde x sub i1 hasta x sub ik. Cada variable, como está ahí, como es una combinación lineal, tengo que agregarle parámetros, que son los betas. Entonces aparece el beta 0, beta 1. Yo les digo, lo que uno tiene que hacer es ese plano, o es recta, si son dos, una recta, cuánto yo me alejo, mis puntos reales, que es mi base, mi muestra, de ese plano como ideal. Por eso aparecía el épsilon al final, que es como el error. Hay un error porque no es justo. Si fuera totalmente ajustado al plano, sería error cero. Pero eso no sucede. Entonces yo le agrego a la combinación lineal, le agrego una variable de error, un término de error, que en el fondo es las distintas distancias que hay entre los puntos verdaderos a ese plano ideal. ¿Vale? Luego dije que si yo derivara matemáticamente esto, y sub i respecto a x sub i1 sería beta 1. Si yo derivo y sub i respecto a x sub i2 sería beta 2, y así. Luego dije que la derivada de una variable es, respecto a otra, es cuánto cambia esa variable ante cambios en la variable explicativa. Es decir, la derivada de y sub i ante x sub i1 es cuánto cambia y sub i cuando cambia x sub i1. Eso, matemáticamente, de acuerdo a este ejemplo, es beta 1. Entonces, ¿qué sería beta 1? Siguiendo la lógica del razonamiento, ¿qué sería beta 1 entonces? Yo sigo insistiendo en la respuesta matemática, que es la pendiente de la curva en ese punto en No, pero particular. no matemáticos, estamos interpretando, no me den pendiente. ¿Qué significa beta 1? ¿Cómo lo interpretamos en términos del impacto de una variable con respecto a la otra? Le estoy diciendo. ¿Cuánto cambia? ¿Cuánto cambió la variable? Eso. En el fondo, ¿cuánto cambia y sub i ante un cambio en x sub i1? Eso me lo mide beta 1. Porque es la derivada en el fondo. La explicación de la derivada es la que acabo de decir. ¿Cómo sería entonces, cómo sería beta 2? ¿Qué sería beta 2 en este ejemplo? ¿Qué indicaría beta 2?
Ya, tomemos un break, pensemos en la respuesta y a la vuelta seguimos seguimos cabeceando, ¿vale? Son las 8:15, 8:25 de vuelta, ¿vale? Bueno, Ok. Ya, entonces, ya chiquillos, por favor, tratemos de, yo sé que es tarde, que estamos todos cansados, pero esto es importante porque si no tenemos la intuición, esta cuestión no va a tener ningún sentido. Entonces, voy a hacer un repaso. Ustedes tienen un data frame, ¿se acuerdan? El data frame es como una matriz de datos, donde la última columna de este data frame son los valores de su variable dependiente, ¿vale? O sea, si yo leo la matriz por columnas, estoy viendo las distintas variables. En este caso serían K variables, ¿vale? Si voy por fila, estoy viendo las observaciones, los casos. Tendría N observaciones, N casos, ¿vale? Entonces, lo que se hace para poder ver una asociación entre variables, que es lo que hemos buscado todo este curso. Nosotros lo que buscamos es tratar de entender fenómenos complejos, como la innovación, el emprendimiento, o lo que sea que esté relacionado con esos temas. Y como lo he dicho muchas veces, son fenómenos complejos, son multifactoriales, ¿ya? Son fenómenos multifactoriales, es decir, dependen de distintos factores, distintas variables, ¿ya? Entonces, yo tengo una variable dependiente, en este caso, y sub i. Y sub i. Entonces, yo podría generar combinaciones lineales del resto de variables explicativas, que son las x. x1 hasta xk. ¿Vale? Entonces, fíjense que la variable x y 1 en realidad es la variable 1 que puede tomar n valores, ¿no? de 1 hasta n, porque son n casos. El tamaño de la muestra es n. Entonces, x y 1 llegaría hasta xn1. Bien, hasta ahí, ok, ¿no es cierto? ¿Estamos claros todos hasta ahí? ¿Sí? sí. Ya. Geométricamente, eso es un plano, o una recta si fueran 2 dimensiones. Como está un 3, un plano. Imagínense un plano. Ese plano ideal, de alguna manera, es ideal. Los datos verdaderos se acercan, están más o menos lejos de ese plano. Entonces los puntitos rojos del gráfico son mis datos verdaderos. Como no se ajustan perfecto a ese plano, entonces se le agrega a esa combinación lineal, a ese polinomio, un término de error, que es el epsilon sub i, que está al final. Ese epsilon sub i. ¿Está claro hasta acá? Sí, ¿Seguro? Ya. Luego yo les dije que lo que tenemos que estimar nosotros son esos betas, que ahí están como betas, ¿no? Como que fueran el plano, pero no es plano, hay betas. Esos betas que vamos a estimar, yo les dije, bueno, ¿qué significan esos betas? ¿Qué son esos betas? Porque la i es la variable dependiente, perfecto. Las x son las variables independientes, son explicativas, perfecto. El epsilon, el término de error, perfecto. Pero los betas, conceptualmente hablando, ¿qué son? Entonces yo les, para poder ayudarle a interpretar el beta, entonces les diría, si derivan la variable dependiente y con respecto a cualquier variable, por ejemplo, x sub i1, el resultado es beta 1. Matemáticamente es beta 1. Entonces la derivada, beta 1. La derivada de y sub i respecto a x sub i2 es beta 2. La derivada de y sub i respecto a x sub i k es beta sub k. Luego yo les dije, ¿qué es una derivada? Conceptualmente hablando, la derivada es cuánto cambia
la variable y sub i respecto a un cambio en la variable x sub i1. Es el cambio. En el fondo es como el nivel de asociación. Entonces, si la derivada, por ejemplo, de y sub i1 respecto a x sub i1 es beta 1, quiere decir que ese beta 1 va a reflejar el impacto que tiene la variable x sub i1 sobre la y sub i. Es decir, beta 1 va a indicar el impacto, va a señalar el impacto que tiene la variable x sub i1 respecto a la variable dependiente y sub i. ¿Se entiende ahora? ¿Se entiende lo que, a dónde vamos? Vamos a ver algún ejemplo aplicado a esto, ¿cierto? Sí, pero yo quiero que antes de ver el ejemplo, quiero que entiendan conceptualmente lo que vamos a hacer, porque si no, se van a perder con los números. ¿Se entiende entonces lo que vamos a hacer? ¿Se entiende para dónde vamos? Imagínense sus modelos. Imagínense, ustedes tienen una variable dependiente que va a depender de muchas variables independientes. Y a la vez, no son correlaciones, sino que va a ser todo en un solo modelo. Entonces, lo que ustedes tienen que después tratar es identificar el impacto que tiene cada una de las variables explicativas sobre la variable dependiente. En el fondo, lo que ustedes van a tratar de hacer es estimar esos betas. Estimar esos betas. ¿Vale? Obviamente que la estimación de los betas hay muchos procedimientos. Por eso vimos en la PPT anterior que estaba la estimación puntual, los intervalos de confianza. En el fondo vamos a hacer estimaciones de betas. ¿Ya? Estimaciones de betas. Y hay muchas formas de hacer esa estimación. De hecho, los paquetes estadísticos dan opciones por máxima verosimilitud, que es utilizando la función de máxima de verosimilitud. Puede ser a través de mínimos cuadrados ordinarios, que va a ser la forma en que lo vamos a ver en este curso. Y si la cosa se complica, porque esto se puede complicar mucho, pero no lo vamos a complicar, porque la verdad no es un curso que tienda a esto, sino que es un tema que puede ayudar, hay distintas metodologías para estimar los betas. Pero en el fondo lo que yo quiero que entiendan es que los betas van a reflejar en el fondo el nivel de asociatividad entre cada variable independiente y la variable dependiente. De esa manera, por ejemplo, podría contrastar muchas hipótesis que ustedes mismos han ido construyendo en el curso. Si aumenta en un 1% X, ¿en cuánto aumentará Y sub I? Bueno, aumentará en el porcentaje que está dado por el beta correspondiente. Eso es lo que vamos a estimar. ¿Se entiende? ¿Se entiende conceptualmente? Sí, profe, se entiende. Vale. Entonces, cuando uno estima, como muchas cosas, ¿no es cierto?, en estadística, uno cuando hace una estimación lineal, porque ojo, es lineal, los X, por ejemplo, ¿qué pasa si algún X estuviera al cuadrado? Cuadrática. Exactamente, muy bien, sería cuadrática. Eso todavía no lo vamos a considerar, vamos a considerar solo las lineales, que son las más sencillas para entender esto. Sin embargo, hay condiciones. Uno no puede llegar y aplicar la estimación que vamos a ver, sobre todo mañana. Uno asume, por ejemplo, pero linealidad. Estamos por eso. Asumimos linealidad. No hay variable explicativa al cuadrado ni al cubo, nada. Todo lineal, todo elevado a 1. Segundo, se asume normalidad. Se asume normalidad. O se comprueba que hay normalidad. ¿Normalidad de qué? Primero, son dos normalidades, ojo. La normalidad de que Y sub I respecto a X sub I se distribuye normal. ¿Con qué media? Con media justamente la que se calcula con el modelo, beta 0 más beta 1, X1 más beta 2. Si uno hiciera todo el cálculo, reemplazara valores, obtuviera los betas, esa sería la media de Y sub I condicionado a X sub I. Y la varianza es sigma cuadrado.
Además, ¿cómo son los errores? ¿Qué me interpreta ahí cómo son los errores? Ese término error, epsilon sub i. ¿Qué me lo interpreta? ¿Cuáles son los dos parámetros importantes ahí para entender los residuos, el término de error? ¿Cuáles son los dos parámetros? La normalidad y la varianza. Es normal. Entonces, la normalidad, ¿cuáles son los dos parámetros que tiene una distribución normal para identificarla? Varianza conocida. Ya que sigma cuadrado, ¿y cuál es la otra? Ujú. ¿Y la? ¿Y la? Digamos, chicos. ¿Cuáles son los dos parámetros? ¿Cuál es el parámetro más importante de una distribución? El que me da información, la primera información. Clase, no sé, quinta, cuarta, no me acuerdo. ¿Cuál era ese estadístico, ese parámetro? La media, ¿o no? La media, pues chicos, ya, la media, bien. ¿Cómo es la media acá? ¿Cómo es la media? ¿Cuál es la media? Si yo tengo errores, ¿qué es lo que yo esperaría de esos errores? ¿A qué valor? Si yo quiero hacer una buena estimación, esos errores, ¿a qué valor tienden? Que tiende a cero. A cero. Entonces, la condición que se asume es que no solamente la variable dependiente condicional a la independiente se distribuye normal, sino que los errores también se distribuyen normal, con media cero y varianza sigma cuadrado. Varianza sigma cuadrado. ¿Ya? ¿Estamos? ¿Estamos de acuerdo? Solo estoy leyendo lo que está descrito ahí. Nada más. Tercera condición. Tercera condición. Homoscedasticidad. Creo que esto lo vimos ayer, se lo mencioné. La homoscedasticidad quiere decir que la varianza de los y sub i dado x sub i es igual a sigma cuadrado. No sigma sub i cuadrado. O sea, hay una varianza que es igual para todos. Es un supuesto bien fuerte. ¿Eh? De hecho, cuando uno empieza a ver modelos más reales, uno de los primeros supuestos que no se cumple es este. Lo que uno tiene en la mayoría de los fenómenos, en la gran mayoría, es la heterocedasticidad. O sea, la varianza va cambiando. Y ahí hay que hacer arreglos a la forma de estimación, porque no nos sirve así como lo que vamos a ver hoy y mañana. Pero, si uno asume homoscedasticidad, entonces bien, vamos a seguir adelante con la estimación. Homoscedasticidad quiere decir que para cada observación es la misma varianza. De y sub i condicional a x sub i. Cuarto, independencia. Y aquí aparece otro término que vimos la semana, no sé si fue este martes, o, bueno, no me acuerdo, creo que este martes, ayer. La covarianza entre y sub i y y sub j es igual a 0. Se fijan que y sub i y sub j son dos variables, son dos observaciones de la misma variable dependiente, pero dos observaciones distintas. En el fondo lo que quiere decir esto es que la variable dependiente no depende de sí misma. Si fuera así, tendríamos problemas de endogeneidad. Entonces lo que buscamos es que sean independientes unas de otras. Solamente las hacemos dependientes de las variables explicativas.
o independientes, ¿vale? Pero la variable dependiente, una observación respecto a otra, es totalmente independiente. La covarianza es 0. ¿Se acuerdan lo que era la covarianza, no es cierto? Lo vimos ayer. De hecho, vimos la matriz de covarianza. ¿Se acuerdan? ¿Qué medía la covarianza? A ver si de repente uno da por sabido cosas, no sé si se está siguiendo, porque la covarianza lo vimos ayer. ¿Qué era la covarianza? Pregunto el curso. ¿Qué es lo que medía la covarianza? ¿Cuánto varía del valor medio? No, ¿cuánto se aleja? No, no es eso la covarianza. ¿Cuándo aparece la covarianza? ¿Cuándo recién apareció la covarianza? En el curso. A medida que, ¿qué pasó que de repente apareció la covarianza? ¿Qué estábamos comparando? Variables. Claro, dos variables, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué medía la covarianza? En realidad, aquí está la trampa, no medía, sino que indicaba, porque la medida exacta era la correlación. Pero la covarianza, ¿qué es lo que uno podía percibir, identificar? La variación de dos variables. ¿Cómo la variación de dos variables? Lo que pasa es que la independencia está relacionada con qué tan independiente es la una de la otra. Y si obviamente indica la covarianza que es 0, quiere decir que si una varía, no varían las dos en conjunto. Ya, sí, o una forma más sencilla de plantearlo es que una variable, en realidad una observación en este caso no afecta a la otra, como que se mueven en distintas direcciones, no hay uno puede distinguir una relación entre ambos, de ningún tipo, ni lineal, no hay relación. Pero bien, era por ahí la respuesta. Bueno, esa es la covarianza. Entonces, el supuesto que se hace acá, más que el supuesto de la condición para poder hacer la estimación a través de una regresión lineal, es que sean independientes. La covarianza es igual a 0. Entonces, ojo acá. Si yo tengo que y es igual a todo ese polinomio que ya explicamos, ¿no es cierto? Que son los beta, el epsilon, que es el término de error. Si yo saco el valor esperado de y dado x, me da ese polinomio. ¿Cuál es la diferencia entre ese polinomio y el de arriba? ¿Qué es lo que desaparece? ¿Y por qué? Entre la primera ecuación y la segunda, cuando le aplicamos el valor esperado, ¿qué desaparece y por qué? Desapareció el error, porque habíamos dado el hecho de que la media del error tendía a 0. Bien, 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 eso es. No sé si lo sigue el resto. Desaparece el epsilon, representa el error porque el valor esperado de epsilon es 0, por lo tanto, queda solamente el beta 0 hasta el beta k. Y aquí está entonces lo que yo les decía. El modelo de regresión lineal múltiple porque son múltiples variables, hasta acá, en este caso, puede ser 1, 2, 3, 4, hasta acá, lineal múltiple. Fíjense que tenemos los beta con gorrito. Eso porque nosotros estimamos, hacemos una estimación de esos betas. Buscamos el mejor plano en el fondo, que se ajuste a un plano perfecto. ¿Ya? Un modelo de regresión simple es una sola variable, como está abajo. Y sub igual a beta 0 gorro más beta 1 gorro por x sub. Y lo que estimo son los betas. Esa es la tarea que vamos a hacer, que mañana cuando veamos los datos vamos a verlo más claramente y vamos a interpretarlo también. En el fondo lo que les quiero decir es que tenemos que lograr estimar los betas.
porque los betas nos van a indicar cómo es la relación entre las X e Y, entre las variables independientes y las variables dependientes. ¿Estamos? De todas formas, entonces, de hacerlo, aquí ya están las fórmulas. No, las fórmulas no se aprenden de memoria, solamente acá las puse para que ustedes se dieran cuenta. Fíjense que uno podría hacerlo por máxima verosimilitud. Eso es a partir de la función de una normal. La fórmula de una normal tiene esa, de ahí viene. ¿Eh? Pero también uno podría hacerlo por mínimos cuadrados, que es la forma que vamos a usar en este curso. Donde lo que vamos a tratar de encontrar es el valor esperado de los betas. El valor esperado de los betas. Que sería igual a su vez a la suma de los errores al cuadrado. Si yo cojo epsilon, me da y sub i menos beta 0 menos beta 1 que sub i. El error al cuadrado, la sumatoria, eso es lo que yo trato de minimizar. Por eso son los mínimos cuadrados. Estimo beta 0 beta 1 minimizando los errores al cuadrado. ¿Vale? Eso es lo que veremos mañana con esta base de datos que está acá y que se la voy a compartir en el campo virtual para que la tengan. ¿Vale? Hasta acá. ¿Dudas, consultas, dudas, observaciones, comentarios? ¿Se entendió lo que vamos a hacer mañana? ¿No se entendió? Más o menos. Estamos muy perdidos. Hace frío, es tarde. ¿Se entendió? ¿Sí o no? Por favor, chicos, es importante porque mañana cuando hagamos los números tenemos que saber interpretarlo. Una pregunta. Perdón, Eliezer, dale. No, disculpa, no, la única pregunta que iba a hacer, no sé si absurda o no, pero la fórmula está asociada a una ecuación lineal, ¿cierto? Sí. En el sentido de que tiene dos variables y ahí se van sumando los betas según Exactamente. la incógnita, ¿no? Exactamente. Sí. Ya. Por eso una de las condiciones es que sea lineal. Cuando ya esto, cualquier exponente está al cuadrado, ya no nos sirve. Ahora, ojo que esta cuestión, claro, uno podría decir, pucha, qué lata, porque claro, a veces no hay linealidad nomás, pero como primera aproximación es muy potente. Es muy potente, ¿vale? ¿Alguna otra consulta? Hasta acá. Igual yo les recomiendo, chicos, que la clase de mañana, antes de la clase de mañana, traten de revisar esto hasta acá. Denle una vuelta. Si alguien tiene tiempo y encuentra algún libro de estadística o de econometría y lo revisa, bien también. Siempre es bueno tener otra mirada. Yo subí al campus virtual un par de libros que no son de Python, pero son de SPSS, donde también se explica muy bien el tema de la regresión y está en la fórmula. Y también sirve. O cualquier libro que ustedes encuentren de estadística avanzada o de econometría puede servir para poder entender lo que vamos a hacer mañana, que es la estimación por mínimos cuadrados ordinarios de una regresión lineal. ¿Alguna otra consulta, comentario, observación hasta aquí de la clase de hoy? No, en lo personal, Cristian, creo que es bueno. Al menos a mí me cuesta un poco seguir el hilo con las fórmulas y cosas así. Quizás bajándolo a los ejemplos, podríamos tener a lo mejor una visión distinta de lo que es la regresión lineal y lo que está pasando ahora. En lo personal lo digo, ¿ya? Ya, ok. Y obviamente en una clase o dos clases tampoco creo que voy a quedar como perito en esto, así que hay que reforzar harto. Sí. Así que, pero esa es la observación solamente. Vale. No, lo que yo entiendo, sí. De hecho, no se esto aquí, ninguna fórmula de memoria, no tiene Claro. ningún sentido pensar en fórmula de memoria. Lo que yo quería que ustedes entendieran era el propósito, era el fundamento que está detrás de lo que vamos a hacer mañana. Porque esto en Python es un clic, digo. Es un clic. No tiene mayor complejidad. La complejidad viene cuando uno interpreta y empieza a meter las patas con la interpretación, digamos. Empieza a decir cosas que no corresponden.
Y lo otro que ustedes ya, yo creo que ya lo están visualizando, que estamos incorporando ya todo lo que estamos viendo en el curso. Ya estamos incorporando todo. Entonces, lo que es la covarianza, correlaciones, la normalidad, la homocedasticidad, la estimación puntual, la estimación por intervalo de confianza, test de hipótesis, porque mañana vamos a ver test de hipótesis también. Todo se va a sintetizar en la clase de mañana. Y con eso ya vamos a cerrar la parte cuantitativa, por lo menos en lo que tiene que ver con las técnicas más recurrentes para poder responder preguntas de investigación relacionadas a la gestión de la innovación y el emprendimiento tecnológico. Chicos, como tenemos que entregar un trabajo el próximo martes, vamos a hacer nuevamente el recorrido de las retroalimentaciones. Con un punto. Aquellos que todavía tengan dudas respecto a esta materia y me quieran hacer las dudas personalmente, también podemos usar este tiempo para eso, ¿vale? Lo que yo quiero es que de aquí a mañana lleguemos todos, por lo menos en términos de la intuición, claritos, ¿ya? Así que vamos a hacer los grupos, o sea, voy a habilitar las salas para que podamos hacer la retroalimentación de hoy, más la explicación que ustedes necesiten respecto a lo visto hasta hoy. Cristian, disculpa, es una última consulta. Si uno quisiera como, estoy pensando en otra, estoy ocupando la lógica, pero para otra cosa como relacionada con los pronósticos y ese tipo de cosas. ¿Cómo uno asume un modelo lineal u otro modelo? No sé, me refiero, según lo que se me imagina como que uno metiese los datos en algún tipo de programa y eso asemeje a algún tipo de modelo y eso a su vez interpreta una ecuación. ¿Es tan así o estoy muy perdido? No, es así. Lo que pasa es que recuerda que tú a esta etapa, o sea, cuando lleguemos mañana al modelamiento, tú pasaste por todo lo anterior, o sea, tú viste los datos, graficaste, viste cómo se relacionaban, viste si el gráfico aquí era lineal o no lineal, viste las correlaciones, o sea, tú antes de hacer un modelamiento, hiciste toda una exploración, una descripción de los datos. Es decir, tú antes de hacer lo que vamos a hacer mañana, tú tienes que haber hecho todo lo anterior. ¿Y eso qué te va a permitir? Te va a permitir tener claridad acerca de cómo se comportan los datos. ¿Vale? Eso por un lado. Y por otro lado, recuerda que tú vas a estar acompañado de tus marcos teóricos. Tú siempre vas a estar diciendo, por ejemplo, si la variable tanto la incorporo o no la incorporo al modelo. Veremos que hay técnicas estadísticas también para ir descartando variables. Pero en el fondo, tú partes tu primer modelo desde la teoría. Y a partir también de tu propio análisis exploratorio. ¿Vale? Perfecto, gracias. Ya chicos, voy a hacer entonces los grupos, las salas pequeñas y nos vemos.